José Joaquín de Olmedo fue un importante poeta, político e intelectual ecuatoriano del siglo XIX, cuya influencia en el teatro fue más ideológico que directa. Aunque no escribió obras teatrales, su poesía heroica y patriótica inspiró temas recurrentes en el teatro nacional, como la independencia y la identidad. Su obra, La Victoria de Junín, y otros poemas usaban recursos dramáticos como monólogos y diálogos. Olmedo promovió la cultura y la educación desde los espacios políticos e intelectuales, impulsando el pensamiento ilustrado. Fomentó círculos literarios donde surgieron ideas teatrales. Su figura fue representada en actos cívicos y escolares, consolidando su presencia simbólica en la dramaturgia. El teatro patriótico ecuatoriano tomó elementos de su estilo para exaltar valores republicanos. Su legado ayudó a formar una base cultural para el teatro crítico y educativo. Fue un referente moral e ideológico para dramaturgos posteriores. En resumen, su aporte fue esencial para la construcción del imaginario teatral del Ecuador. Sus tragedias, porque este es el término que les corresponde, son una exhibición de casos amargos, ya lo señala el doctor Roberto Agramonte, autor de un estudio psicopatológico sobre Gabriel García Moreno. En el prólogo de El libro de las pasiones, Montalvo buscó, analizó y profundizó temperamentos enfermos para darles vida en sus obras teatrales, sin escatimar recursos para mostrar hasta la sociedad la maldad enferma en el alma humana. Esto, que a simple vista parece extraño, tiene en el fondo una razón: distinguir en maravilloso contraste el espíritu bueno de ciertos personajes, frente a la abyecta contextura moral de los otros. Montalvo no es por tanto negativo en su intención, al contrario, pretende en sus dramas resaltar las virtudes de los hombres piadosos, siempre simbolizadas en sacerdotes, desvirtuando en esta forma todo cuando hasta entonces la gente creía de él un anticlerical. No podía Juan Montalvo crear un teatro de serena intención, vivía en el destierro de Ipiales, y su alma de por sí intolerante. Jamás podía ponerse a tono con argumentos clásicos, revolvía su sangre una patria entregada a manos de tiranuelos, y a ellos se dedicó a combatirlos, sin menoscabar un ápice de su talento, para herirles mostrando la llaga, para mantenerla viva. Denominó a un conjunto de libros como el libro de las pasiones. Juan Montalvo, al darle este título, coincide con la intención puesta en sus piezas dramáticas. En realidad, son obras donde las pasiones se desbordan. Para finalizar, Juan Montalvo sí dijo: mi pluma lo mató, y con buenos motivos, porque su violencia verbal incitó a los jóvenes conspiradores a asesinar a García Moreno, cuyo gobierno Montalvo había llamado la dictadura perpetua. Julio María Matovelle, jurista, escritor, político y sacerdote. A pesar de ser recordado como el mentor de la construcción de la Basílica del Voto Nacional, Julio Matovelle dedicó gran parte de su vida a la escritura. Fundó el Liceo de la Juventud, donde creó diversas revistas. Sus obras con el tiempo se enfocaron en abordar temas religiosos. La Asunción de la Santísima Virgen y Meditaciones sobre el Apocalipsis son dos de sus obras más destacadas. Obras literarias y ensayísticas. Oda a la Virgen María, una de sus composiciones más conocidas con gran carga lírica y religiosa, exaltando a la Virgen como un símbolo de pureza y protección espiritual. Al Corazón de Jesús, poema profundamente devocional, muestra su fervor por el Sagrado Corazón de Jesús. Oraciones patrióticas y religiosas, recopilando de discursos y textos en los que combina el amor a la patria con una intensa fe cristiana. La unidad católica en el orden social, ensayo en el que propone el orden político y social debe regirse por los principios católicos. Discursos parlamentarios. Como senador, Matovelle también publicó algunos de sus discursos políticos y religiosos en los que defendía la Iglesia y los valores tradicionales. Himnos y cantos religiosos. Compuso himnos religiosos utilizados celebrando católicamente y procesiones. Algunos siguen usándose en actos litúrgicos en Ecuador. Su figura o ideas hayan influido indirectamente en el contenido de algunas obras religiosas o políticas, especialmente en los primeros años del siglo XX, cuando los temas de la Iglesia, la patria y la moral están presentes en la escena. ¿Quién era Francisco Aguirre Guarderas? Fue un intelectual quiteño del siglo XIX, abogado, periodista y dramaturgo. Es considerado por Descalzi como el primer autor ecuatoriano que introduce una forma moderna de teatro nacional,
alejada del discurso religioso y patriótico predominante en el siglo anterior. Su obra más reconocida, Recetas para viajar, estrenada en 1892 en el Teatro Sucre de Quito, es una comedia de costumbres escrita en prosa, que retrata con humor las pretensiones, ignorancias y modismos de la clase media urbana de la época. Descalzi la valora por su lenguaje natural y su estructura dramática bien construida, elementos raros en el teatro nacional hasta entonces. Esta obra satiriza estructuras políticas, burocráticas, clericales y las costumbres de la época, a la vez que incluye recetas culinarias y sociales como metáfora. La historia gira en torno a Benito, un joven de la alta sociedad que finge locura ante sus padres para casarse con Clara, una joven de origen más modesto, y así poder viajar a París. Lo que nos habla Descalzi sobre Francisco Aguirre es que representa un punto de inflexión en la historia del teatro ecuatoriano. Su teatro inaugura un enfoque crítico, secular y costumbrista que refleja la realidad social de la naciente república. Y además lo ubica dentro de los primeros intentos por construir una dramaturgia con identidad propia, vinculada a lo ecuatoriano, desde el lenguaje, los personajes y la situación cotidiana. Hoy vamos a sumergirnos brevemente en la vida y obra de un personaje importante de la literatura y política ecuatoriana del siglo XIX, Miguel Valverde, conocido no solo por sus escritos, sino también por su papel como diplomático y figura política. Miguel Valverde fue un político y diplomático destacado del siglo pasado. Su carrera no se limitó solo a los salones diplomáticos, sino que también dejó una huella significativa en las letras. Entre sus diversas publicaciones encontramos obras como las Anécdotas de mi vida, que nos dan una visión de su experiencia personal. Además de su faceta literaria, Valverde fue un activo participante en el ámbito periodístico y político. Fundó junto con Federico Proaño el periódico La Nueva Era. Esta publicación no era una más del montón, fue una plataforma utilizada para oponerse firmemente a la figura de García Moreno, mostrando su compromiso y valentía en un periodo de intensa confrontación política en Ecuador. Pero hoy queremos destacar una de sus obras más particulares, Ante la muerte. Esta pieza es descrita como una obra pequeña, escrita en verso y no es propiamente una obra de teatro, sino más bien un diálogo sencillo. Tan peculiar era que Moncayo la calificó acertadamente como un drama en miniatura. Ante la muerte tiene un carácter de energía dialogada completamente escrita en verso. Su propósito es conmovedor. Fue una elegía dedicada y escrita en memoria de Antonio Grimaldo. Esta obra fue publicada en Quito por la editorial Sin Pie de Imprenta en el año 1881, consolidando su legado literario. En resumen, Miguel Valverde fue una figura multifacética, un escritor de versos y anécdotas de un periodista valiente y un político comprometido. Su obra Ante la muerte nos ofrece una ventana a su sensibilidad y a la época en que vivió. Sin duda, un personaje digno de recordar.